voy a pedir que nos instalemos en comisión general para recibir al presidente del Consejo Nacional Electoral, Gustavo Vega Delgado, y a la ingeniera Dayana Atamaín, que harán una pequeñísima presentación con el doctor Rafael Estrella sobre un tema relevante e importante, que es el tema del método de Hong, que ellos han preparado y expondrán ante ustedes. Hágales pasar. Que pasen, por favor. Intervención del señor doctor Rafael Estrella. Buenos días con todos. Buenos días, señora presidenta. Muy agradecido por esta oportunidad. Tengo entendido claramente que no disponemos de mucho tiempo. El problema es que tengo que hablar de números y eso se dificulta. De tal manera Tratemos que... de ser lo más concretos posibles, porque en una comisión general tenemos tiempo corto y tenemos varios temas que tratar esta mañana. Pero bienvenido y inicie su exposición. Muchísimas gracias. Bueno, yo he venido haciendo un trabajo, un estudio del problema de la distribución de escaños con los diferentes métodos. Nuestra Constitución, en el artículo 116, dice que en la ley se establecerá un sistema electoral conforme a 5 principios. El principio que vamos a tratar ahora, que es uno de los importantes, es el principio de proporcionalidad. A mi modo de analizar las cosas, realmente resulta que como principio mismo considero no se ha cumplido con la Constitución, porque lamentablemente el método que se utiliza para la mayor parte de asambleístas, que es de asambleístas provinciales, que son 116, y los 6 asambleístas representantes de los migrantes, se realiza con el método de Hond o método de los divisores, lamentablemente dice continuos nuestro Código de la Democracia. El primer cambio que habría que hacer es eso. No son divisores continuos, sino son divisores naturales. Los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, son números naturales, no son números continuos. Pero esa es la definición en el artículo 164 del Código de la Democracia de cómo se distribuyen todas las elecciones pluripersonales excepto la de asambleístas nacionales. Para la de asambleístas nacionales, como todos ustedes conocen, tenemos el método de Webster o método de los divisores impares.
Yo he traído unos ejemplos que espero poderles presentar a ustedes. Bueno, el primer ejemplo es un ejemplo construido muy sencillo, en donde tenemos 6 escaños a distribuir y solamente 3 listas que tienen 3.000, 2.000 y 1.000 votos. Es un ejemplo, como digo, como se llama, de laboratorio, porque es muy simple. Resulta que cuando tenemos una votación que cada una de las listas tiene votos que son proporcionales a números que sumados dan el total, como en este caso 3.000, 2.000, 1.000, el número de escaños que corresponde a cada uno es 3, 2 y 1, el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños es exactamente el mismo, entonces ahí no tenemos ninguna dificultad. El método Jare, que se utilizaba antes para la distribución de asambleístas nacionales, cumpliría con esto. El método de Hahn consiste en dividir estas cantidades, estos votos, para 1, 2, 3, 4, que como les decía, eran los divisores naturales. Entonces, el primer cociente es 3.000, se asignaría a la primera lista, a la segunda lista, a la primera lista el siguiente, y con el método de Hahn los 3 siguientes escaños quedarían 1 para cada una de las listas, dando un total de 3, 2 y 1 escaño para cada uno. El método de Webster lo que hace es dividir para 1, 3, 5 y 7, y entonces también este es el primero, este el segundo, el tercero, y coincide, el quinto sería este y el sexto el de acá, y todos los métodos asignarían 3, 2 y 1 escaño, que es lo que se dice una proporción exacta. Todos los métodos deberían cumplir con este principio de la proporcionalidad exacta, que se cumple, como ustedes comprenderán, por una rarísima coincidencia. Pues bien, acá tenemos una pequeña variación. Vamos a tener la primera votación 2.500, la segunda 2.000, la tercera lista 500, sumando un total de 5.000 para repartir 5 escaños. Si hacemos la división de cada una de las votaciones para el cociente distribuidor, que en este caso sería 5.000 dividido para 5, o sea 1.000, tenemos 2.500 para 1.000, 2,5, 2 para la siguiente, 0,5 para la tercera. En este caso, con el método Jare, tendríamos que hacer un sorteo. Es también un ejemplo construido. Habría que hacer un sorteo entre la primera y la tercera lista. Vamos a suponer que en principio hemos conseguido que gana la primera lista. Entonces tendríamos 2 por la parte entera y 1 por la parte fraccionaria, tendríamos 3, 2 y 0 escaños. Por lo tanto, a la primera lista le estaríamos dando el 60% de los escaños cuando tuvo el 50% de los votos, a la segunda se mantendría 40-40 y a la tercera se le dejaría con 0% de escaños, teniendo un 10% de votos. Desde el punto de vista de la lista sobre representada, veríamos aquí que hay un exceso del 10% para la primera lista y pierde un 10% la tercera lista. Pero si el sorteo fuera al revés y resulta favorecida la tercera lista, ocurriría que para la primera lista hay solo 2 escaños, un 40%, para la segunda 40%, y a la tercera se le daría un 10%, es decir, un escaño que equivale al 20%, se le daría un 10% más que su votación. Con los otros métodos, con el método de Hahn, solo habría, sin necesidad de sorteo, habría la distribución 3, 2 y 0. Acá también 3, 2 y 0, y en cambio 2, 2 y 1, 2, 2 y 1 serían para los métodos Jare y para el método Webster. Bien, la suma en valor absoluto de esta diferencia de 60 menos 50, 10%, 0 menos 10, 10% negativo, en valor absoluto, si sumamos y dividimos para 2, tenemos lo que se llama el índice Luz-Morijambe. Es un índice que se creó en el año 1971. Es la primera forma de medir la distorsión de la proporcionalidad que tienen las distribuciones. Entonces, en este caso,
el índice Luz Murijambi da lo mismo, igual a 10%, ya sea que la primera lista o la tercera lista sean las beneficiarias del sorteo. Entonces, en este caso, no podemos nosotros asegurar cuál de los dos sorteos, de los resultados de los dos sorteos es mejor. Tenemos una medida de la distorsión de la proporcionalidad, que es la que estamos señalando acá, que es 10% en ambos casos. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo entiendo que los números a veces resultan molestosos para la mayoría de la gente, pero vamos a tratar de poner un ejemplo. Si es que nos acordamos de lo que pasaba hace muchos años, yo diría entre los años 50 y 70 del siglo anterior, teníamos una estabilidad económica realmente impresionante. Yo me acuerdo que durante muchísimos años comprar un pan significaba que teníamos que pagar 20 centavos de sucre, 2 reales o una peseta, se decía. Pero cuando comprábamos 5 panes con un sucre, el tendero nos daba un pan más, nos daba el vendaje que se llamaba. Eso más o menos sería si es que la primera lista es la beneficiada. Paga por 5 y le dan 6. Entonces, ese es un beneficio de solamente el 10% sobre lo que tenía. En cambio acá, si es que compra un pan y le dan 2, la diferencia sería lo mismo, un pan adicional, pero no nos imaginamos un tendero que dé 2 panes por 1, o sea, que dé un vendaje del 100%. Desde ese punto de vista, realmente resulta esto de acá arriba más justo que esto. Pero veamos del otro lado, acá resulta que de su 10% se le dejó con 0, se le quitó todo. Lamentablemente lo que ocurre en muchísimas cosas es así, al que menos tiene es al que más se le quita. Eso es prácticamente lo que resulta con el método de Hon. Entonces, esto es lo que ocurre. Acá, en cambio, si bien es cierto, aquí se le duplica, y a este, en cambio, no se le perjudica mucho. Bien, como tenemos un tiempo tan corto, resulta que estas cosas son las que yo he ido analizando, pero ya en la realidad, con la elección que hemos tenido el año 2013 y 2017 en los 31 distritos provinciales y en el Distrito Nacional. En los distritos provinciales, yo voy a dejar algunos ejemplares del libro que me publicó la Universidad de Cuenca. Ahí se ve claramente lo que significa la distribución de escaños cuando hay pocos escaños a distribuir. El trabajo mío se ha basado sobre todo, más que en analizar los métodos, analizar las posibles distribuciones que tenemos de diferentes escaños. Si tomo como ejemplo la provincia de La Suay, para repartir 5 escaños hay cómo hacerlo solamente de 7 maneras con el principio de proporcionalidad. 5 a la primera lista, 0 a las demás, 4 a la primera lista, 1 a las demás, 3, 2, 3, 1, 1, hasta llegar a 1, 1, 1, 1. Solamente hay 7 posibilidades. Cuando vamos a distribuir solo 2 escaños, no tenemos más que 2 posibilidades. 2 a la primera y 0 a la segunda, 1 a la primera y 1 a la segunda, y no hay más posibilidades. Entonces, lo interesante es analizar todas las posibilidades. Para el caso de nuestros diputados asambleístas provinciales tenemos 6 para los ríos, 5 para varios distritos, 4, 3 y 2, y entonces es un número bien limitado de posibilidades que son las que tienen que analizarse con los indicadores de desproporcionalidad. Entonces lo que hemos estudiado es eso, los indicadores de desproporcionalidad, y el mejor indicador es el índice Saint-Laguet, que combina la distorsión absoluta de la proporcionalidad, que es la que mide Luz Murijambi, con la distorsión relativa. Combina las dos cosas y es un indicador que ahora se dice prácticamente en el argot del estudio de los sistemas electorales que es el sistema estandarizado que debería utilizarse siempre. Resulta que ese indicador se minimiza siempre, y eso está demostrado, se minimiza siempre el indicador cuando la distribución se hace con el método de Webster. En cambio, cuando la distribución se hace con el método de Hon, la distorsión de la proporcionalidad es demasiado alta. Yo rogaría a los señores asambleístas, con toda la confianza,
estaría dispuesto a extender esto fuera de comisión general con las personas que quieran. Voy a dejar algunos ejemplares, pero rogaría realmente, en honor a la democracia, en honor al respeto a la Constitución y al número 116, al artículo 116, que dice que el sistema electoral debe estar conforme al principio de proporcionalidad, además del de igualdad de voto, equidad y los principios de paridad y alternabilidad en cuanto a género. Ruego entonces que por el bien de la democracia, para que no se distorsionen las cosas, se logre hacer el cambio urgente, no para estas elecciones, porque somos muy conscientes que el artículo 117 lo prohíbe, pero para las siguientes elecciones sería muy saludable para nuestro sistema electoral y para nuestra democracia que se elimine para siempre el método de Hall y sea reemplazado por el método de Webster. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias.